Bueno, vamos a ver mediante una ejercitación un ejemplo para para usar esta ecuación de estado de los gases que veíamos anteriormente. Una cosa para aclarar, vamos a conectar la pizarra, es la siguiente, que para los fines prácticos ahora, nosotros vamos a hacer lo siguiente, para que estemos todos de acuerdo y sepamos, es que, a ver, vamos a buscar la pizarra. Acá. Es lo siguiente, que la presión siempre la vamos a... Bien, ahí está. Quería conectar la pizarra. Ahí va. Siempre la presión la vamos a medir nosotros en atmósferas, ¿sí? Para los fines prácticos de, esta, de, este, de este tema, la presión siempre la vamos a trabajar en atmósferas, el volumen siempre lo vamos a trabajar en litros y la temperatura la vamos a trabajar en Kelvin, ¿sí? En escala Kelvin. Lo que podemos encontrarnos es que en algún momento tengamos alguna ejercitación que la presión en lugar de estar en atmósferas esté representada en milímetros de mercurio, por ejemplo. Eh, Milímetros de mercurio también es otro tipo de forma de otra unidad para la cual representar esta variable que es la presión. Y existe una relación entre atmósferas y milímetros de mercurio que es la siguiente, que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Entonces, si nosotros tenemos algún ejemplo en el que la presión está expresada en milímetros de mercurio, simplemente lo tenemos que pasar con esta relación, mediante una regla de 3, lo tenemos que pasar a atmósferas, y ahí vamos a poder trabajar. Los litros, a veces, en alguna ejercitación, podemos tener la variable volumen expresada en mililitros, por ejemplo. En mililitros, y esta relación entre litros y mililitros, nosotros ya la conocemos porque sabemos que 1000 mililitros es igual a un litro. Entonces, simplemente con una regla de 3 simple vamos a pasar esos mililitros a litros para poder trabajar en la ecuación de estado. Y la temperatura a veces la podemos tener expresada en grados centígrados o grados Celsius, que es la escala termométrica que nosotros conocemos y utilizamos, pero para los fines prácticos de este tema vamos a trabajar en Kelvin. Y la relación es la siguiente, es que 0 grados centígrados es igual a 273 Kelvin. O sea que si yo tengo 0 grados centígrados, voy a tener ya 273 Kelvin. ¿Sí? Si tengo 1 grado centígrado, subí en 1 la escala Celsius, voy a subir en 1 la escala Kelvin también. Es 273 más 1 me va a dar 274. Bien, esto para tener en cuenta las unidades. Estas son las unidades con las cuales vamos a trabajar cuando hablemos de presión, cuando hablemos de volumen y cuando hablemos de temperatura. Bueno, haciendo esa aclaración ya podemos empezar con una ejercitación, ejemplo que tengo acá, que me dice que una masa gaseosa ocupa un volumen de 2,5 litros a 21 grados centígrados y una presión de 1,5 atmósferas. O sea, ya me da 3 datos ese ejercicio que me dice que el volumen que ocupa ese gas es de 2,5 litros. Entonces vamos a ponerle acá, volumen es igual a 2,5 litros. Ya me da el volumen en litros. También dijimos que la unidad de volumen tenía que ser litros. Me dice que la temperatura es de 21 grados centígrados. Bien, temperatura igual a 21
grados centígrados. Tengo que trabajar con Kelvin, entonces la forma de pasar los centígrados a Kelvin es sumarle 273. Le sumo a los 21 grados centígrados 273 y me da 294 Kelvin. Ahí ya tengo la temperatura pasada a Kelvin. Y me dice que la presión de ese gas es de 1,5 atmósferas. 1,5 atmósferas, ya tengo la unidad de presión expresada en atmósferas. Litros, Kelvin y atmósferas, en este caso, como es el estado inicial de este gas, ¿sí? Al inicio de la experiencia, le vamos a poner volumen 1, temperatura 1 y presión 1. Este es el inicio. Después me dice que tengo que calcular la presión, si el volumen ahora es de 3 litros y se eleva la temperatura a 50 grados centígrados. O sea, se aumentó la temperatura de este gas. Y recordemos que cuando aumentábamos la temperatura, el volumen se iba a ver afectado de una forma directamente proporcional, o sea, también iba a aumentar el volumen. Por lo tanto, ahora tenemos otro volumen, que es el volumen 2, tenemos otra temperatura, que es la temperatura 2, y vamos a tener otra presión, que es la presión 2. El volumen 2 ahora entonces me dice el ejercicio que es de 3 litros. La temperatura 2 es de 50 grados centígrados. 50 grados centígrados, pasarlo a Kelvin, sumándole 273, me da igual a 323 Kelvin. Ahí está. 323 Kelvin. Y la presión 2 es la incógnita de este ejercicio porque no me la da. No me da la incógnita, por lo tanto, no me da, perdón, la presión 2, por lo tanto esa va a ser mi incógnita. Yo tengo entonces 3 datos al inicio, presión, volumen y temperatura, y 2 datos al final de la experiencia, me falta 1. Dijimos hoy entonces, vamos a ver la forma de resolver esto, dijimos hoy que la ecuación de estado era presión por volumen sobre temperatura, que nos daba igual a una constante, que esto iba a ser igual a que si teníamos la presión 1, el volumen 1 y la temperatura 1, esto iba a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. O sea, todo lo que está en este miembro nos va a dar igual a todo lo que está en este miembro, y eso lo sabemos por la ecuación de estado que veíamos anteriormente. Entonces, partiendo de esta ecuación, de esta fórmula, nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar directamente, reemplazar las letras por los valores que tenemos acá y despejar una de ellas. Fíjense que tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero tenemos solo 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el dato incógnita es acá la presión 2, que está en este lado, en este miembro. Por lo tanto, como la presión 2 es mi incógnita, vamos a utilizar las propiedades matemáticas para despejarla. Yo la tengo que dejar sola la presión 2 de este lado, por lo tanto la temperatura que la está dividiendo se me va a ir acá arriba multiplicando, y el volumen que está multiplicando la presión se me va a ir acá abajo dividiendo. ¿Sí? Mi incógnita es esta. Esta es mi incógnita. La presión 2 es mi incógnita, por lo tanto voy a despejarlo y voy a hacer de la siguiente manera. Entonces voy a dejar presión 1 por volumen 1 por, le agrego ahora, esta temperatura 2 que está dividiendo, la llevaba multiplicando acá arriba, por temperatura 2 dividido, teníamos temperatura 1, y el volumen 2 que estaba multiplicando la presión pasa a dividir. Dividido el volumen 2, me queda igual a la presión 2. Fíjense que dejamos todo como estaba acá al principio, salvo 2, que son el volumen 2, se me fue acá abajo, acá, y la temperatura 2 que estaba dividiendo se me fue acá arriba multiplicando, y de esta manera yo voy a despejar la presión 2. Entonces simplemente lo que tengo que hacer ahora es reemplazar cada uno de estas letras. La presión 1 dijimos que era 1,5 atmósferas. Entonces
1,5 atmósferas por el volumen 1. El volumen 1 lo tenemos acá, 2,5 litros. 2,5 litros por la temperatura 2, que la temperatura 2 la obtuvimos acá, que es 323 Kelvin. Todo esto dividido la temperatura 1, 294 Kelvin. 294 Kelvin por el volumen 2, que es 3 litros. 3 litros. Todo esto va a ser igual a la presión 2. Entonces, primer paso que hicimos, despejamos la presión 2. Y obtuvimos esta fórmula. Segundo paso, reemplazamos ahora cada una de las letras de la fórmula por los valores que nos da la ejercitación. ¿Sí? Tercer paso, ahora multiplicamos acá arriba, dividimos. Esto me da un total de la presión 2, me da 1,37. 1,37 y veamos las unidades. Veamos las unidades. Tenemos que simplificar. Acá, los Kelvin que están acá abajo dividiendo se van con los Kelvin. Los Kelvin se van con los Kelvin. Simplificamos. Los litros se van con los litros y me queda en atmósfera. 1,37 atmósfera. A ver, un segundo, vamos a mover la imagen que tengo acá. Entonces, 1,37 atmósferas. Ese es el resultado final de este ejercicio que es la presión 2. ¿Sí? Recordemos entonces, 5 datos que teníamos al inicio: volumen, temperatura y presión 1, volumen 2 y temperatura 2, y nuestra incógnita era la presión 2. Llegamos a ese resultado que es 1,37 atmósferas. Bueno, de esta manera lo que quería hacerles era, mediante un ejemplo, una ejercitación, ver cómo podíamos utilizar la ecuación de estado que habíamos visto en el video anterior, que era P por B sobre T, que nos daba una constante. ¿Sí? Esta es la ecuación de estado. A partir de ella nosotros obtenemos esta, y a partir de esta podemos resolver la ejercitación. En próximos videos vamos a ejemplificar algún otro ejercicio de esto. Bien, dejamos de compartir y dejamos de grabar.